¿Qué dicen pues? Bienvenidos a Darle Átomos con el profe Alejo. El día de hoy vamos a hablar de la tabla periódica y sus propiedades. Para ello vamos a hablar también un poco de la historia. Bueno, para empezar, Dmitri Mendeleev es considerado el padre de la tabla periódica. La primera tabla periódica se publicó en 1869. Como dato curioso, ese mismo año otro científico alemán, Julius Lothar Meyer, también publicó una tabla periódica y coincidió con la información que mostraba Dmitri Mendeleev, su colega ruso. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos aprobados por la UPAC, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Es importante tener en cuenta que desde la publicación de la primera tabla periódica, esta ha tenido modificaciones, se han mostrado y se han descubierto más propiedades y elementos desde su primera publicación. Para comprender mejor la tabla periódica actual, debemos tener en cuenta el modelo atómico propuesto por Niels Bohr. También es importante recalcar que actualmente el modelo atómico aceptado es el propuesto por Erwin Schrödinger, que además de los estudios de sus antecesores, tiene en cuenta aspectos de la física relativista y de la física cuántica. Bueno, el modelo atómico propuesto por Bohr nos muestra que el átomo está conformado principalmente por un núcleo en donde encontramos los protones y los neutrones. Alrededor del núcleo encontramos la corteza en donde se ubican los electrones. A diferencia de los modelos atómicos anteriores, el modelo de Bohr nos dice que estos electrones se mueven en diferentes niveles de energía y a su vez poseen orbitales en donde los electrones se van a mover de una manera más ordenada. De manera general, la tabla periódica está organizada en filas y en columnas. Las filas son los periodos y nos indican los niveles de energía que poseen los átomos de los elementos. Las columnas nos indican los grupos. Actualmente la tabla periódica se enumera del 1 al 18. Es importante recalcar que anteriormente la nomenclatura tradicional nombraba los grupos con números romanos y los diferenciaba con la letra A y la letra B. De allí vamos a hablar ya a manera general los grupos y los elementos que encontramos en la tabla periódica. Los elementos que encontramos en la tabla periódica podemos distinguirlos en tres grandes grupos. La serie A nos indican los elementos representativos, la serie B nos indican los elementos de transición y afuera del gran bloque central de la tabla periódica encontramos lo que es la serie de los lantánidos y los actínidos, considerados elementos tierras raras. En la tabla periódica encontramos unos grupos que vamos a llamar picos. Estos picos son los elementos representativos. Anteriormente se representaban con el número romano seguido por la letra A. Luego, en la parte plana, en la llanura de la tabla periódica, encontramos los elementos de transición que anteriormente se representaban con número romano y seguidos de la letra B. En la parte externa de la tabla periódica, como les mencionaba, encontramos los elementos considerados como tierras raras y estos a su vez pertenecen a los elementos de transición. Ya adentrándonos en la tabla periódica, vamos a encontrar las celdas. En cada una de las celdas vamos a encontrar la información básica de cada elemento. Para empezar, encontramos el símbolo del elemento, luego el nombre del elemento y dos números muy importantes, el número atómico y el número másico de cada elemento. Los símbolos de los elementos químicos que encontramos en la tabla periódica representan de manera abreviada el nombre. Ya adentrándonos en el nombre de los elementos, la mayoría de los elementos tienen sus orígenes en las raíces griegas o latinas. Muchos de los elementos también que encontramos en la tabla periódica hacen referencia a los científicos que los descubrieron o los investigaron. Y hay algunos otros elementos que hacen referencia a nombres de países o de planetas que conforman nuestro sistema solar. En la información básica que se muestra en cada elemento de la tabla periódica debemos considerar dos muy importantes, el número atómico y el número másico. Bueno, el número atómico se representa con la letra Z y nos indica la cantidad de protones que posee el átomo del elemento en cuestión.
Por otro lado, encontramos el número másico. Se representa con la letra A y nos indica la cantidad de protones y neutrones que posee el átomo del elemento en cuestión. Es importante también tener en cuenta que los elementos poseen diferentes isótopos. Los isótopos son átomos del mismo elemento, es decir, que tienen la misma cantidad de protones, pero se diferencian entre ellos en la cantidad de neutrones. En las informaciones básicas que nos muestra la tabla periódica de cada uno de los elementos, aparte del número atómico y el número másico, también encontramos la electronegatividad y el radio atómico. Para empezar, la electronegatividad es una fuerza, es la fuerza con la que el núcleo atrae los electrones hacia él. Por otro lado, el radio atómico es la distancia que se encuentra desde el núcleo hasta el último nivel de energía donde se encuentra el último electrón del átomo en cuestión. Algo muy importante para tener en cuenta es que el radio atómico y la electronegatividad son inversamente proporcionales. Es decir, mientras un átomo es más electronegativo, va a tener menor radio atómico y viceversa. Cuando posee mayor radio atómico, su electronegatividad disminuye. Teniendo en cuenta la electronegatividad, debemos recalcar que la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha en la tabla periódica, siendo el flúor el elemento más electronegativo de la tabla periódica y a su vez el que menor radio atómico posee. Por otro lado, tenemos el francio, el elemento que tiene mayor radio atómico y menor electronegatividad en la tabla periódica. Como dato curioso, la J es la única letra del alfabeto que no se encuentra en la tabla periódica. Muchas gracias a todos por su atención, espero haberles ayudado, que hayan aprendido un poquito más acerca de la tabla periódica y bueno, quedo atento a sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias.